Yo creo que hubo, digamos, una cierta motivación geopolítica, como decía recién Adriana. Hubo algo de eso también. Pero también es cierto que inicialmente se pensaba que íbamos a tener disponibilidad de la vacuna de AstraZeneca, que finalmente retrasó su producción, y esto hace que recién puedan estar disponibles las dosis en marzo, abril. Y luego, digamos, la caída de los acuerdos. De la autorización de los medicamentos en la ANMAT y encontré que el que está a cargo del Instituto Nacional de Medicamentos es Marcelo Alberto Carignani. Quería saber si usted conocía esta persona y qué referencias podemos tener de él. No la conozco, las autoridades de ANMAT que estaban en mi gestión ya no están más. Entiendo que era Patricia Prea la que estaba a cargo de, digamos, de toda la, yo diría, los procesos regulatorios ahora con la vacuna, que ya estaba en la gestión nuestra, pero la verdad es que no sé, no lo conozco al actual, a Carignano. Bien, vamos a la pregunta que está absolutamente hecha cientos de veces y es, dada esta circunstancia de que se va a buscar una vacuna que no tiene la aprobación para los mayores de 60 después de esta frase bomba de Vladimir Putin, ¿es confiable vacunarse con la vacuna rusa eventualmente? Mayores de 60. Es que bueno, los que están viendo de más de 60 es, ¿me la doy o no? Exacto. Bueno, esta pregunta que vos hacés es un disparador clarísimo, porque lo que está generando todas estas idas y vueltas, este desaguisado, esta comedia de errores de información y de comunicación que está ocurriendo con la cuestión de las vacunas, lo que está produciendo es una erosión profunda de la confianza pública. En un país, que creo que lo hablamos en alguna vez que estuve en tu programa, en un país que digamos que valora muchísimo la vacunación. Entonces, hoy lo dije yo, esto es dar pasto a los grupos antivacunas, porque en realidad la consecuencia de todas estas idas y vueltas es que la gente empieza a decir, bueno, yo no me la voy a dar porque no tengo ninguna garantía. En realidad yo creo que más que precisar fechas y dosis, etcétera, el gobierno en realidad ha sido imprudente en la comunicación y digamos, en cómo está haciendo esta operación con respecto a la vacunación. Me parece que tendría que ser un poquito más, yo diría, más prudente en este sentido y, por ejemplo, decir, ok, nosotros vamos a asegurarnos la provisión de las vacunas haciendo los acuerdos comerciales necesarios con los gobiernos o con las empresas farmacéuticas, vamos a aceitar los procedimientos y los dispositivos logísticos para la vacunación que no están todavía aceitados en todos los distritos. Esto es una tarea muy, muy compleja. Vamos a asegurar que la vamos a tener en el menor tiempo posible. Lo que no se puede decir es que vamos a tener 600.000 dosis en diciembre, 5 millones en enero, 5 en febrero, y que después esto se caiga. O si no, decir, no, igual tenemos que traer el avión con las dosis porque tenemos que llegar antes de fin de año. Me parece que eso no es, yo diría, demasiado prudente. Me parece que, digamos, respecto a la evidencia clínica detrás, digamos, de la vacuna rusa, yo creo que probablemente sea tan eficaz y tan segura como las otras, pero evidentemente los datos hasta ahora no son concluyentes, ni siquiera los conocemos. Pero Adolfo, ¿qué le podría, breve regulatoria argentina? Breve, y está Pablo, está Marce que quieren preguntarte, pero ¿qué podría producirle una vacuna a alguien que tiene más de 60? No creo que haya ningún efecto adverso diferente en uno de más de 60 que en uno de menos de 60, pero no hay evidencia de la seguridad y la eficacia porque ha habido probablemente muy pocos eventos en esa población. Entonces, si hay pocos eventos, no es suficiente el tamaño muestral, ¿Te referís a algún inconveniente, alguna reacción? Perdón. No, un evento en este caso es que es infecciones por COVID-19. Entonces, si no hay suficiente número de mayores de 60 años, que es probablemente lo que está ocurriendo, porque no tenían, a diferencia de la vacuna de Pfizer, por ejemplo, está estratificada en dos grupos, de los cuales la mitad prácticamente son mayores, creo que de 55 o 60 años. Creo que no es el caso de la vacuna de la Sputnik 5, que tiene menos. Y entonces necesita más tiempo de seguimiento para que se desarrollen eventos que diferencien al grupo que recibió la vacuna del grupo que recibió el placebo. Y creo que eso es lo que ocurre. Probablemente, porque la eficacia es muy alta, probablemente sea tan eficaz en los mayores de 60 que en los menores. Pero todavía eso no lo sabemos. Si no lo sabemos,
no se puede autorizar tan livianamente. Ese es el punto acá. Aun cuando sea una autorización de emergencia, pues eso es lo otro que hay que decir. Se tratan de autorizaciones de emergencia, no son autorizaciones como las que se hacen habitualmente en los procesos de evaluación de un nuevo medicamento o de una nueva vacuna. Pablo. Doctor, usted recién nos decía que no veía que tuviera mucha diferencia entre lo que es la Sputnik respecto a otras vacunas, y ayer a nosotros el doctor Eduardo López, una persona muy seria, también nos decía algo muy similar. Con lo cual, lo que estamos teniendo es un problema de la comunicación del gobierno hacia la gente, que es muy importante, porque claramente no es lo mismo. Lo que pasa es que te quiero contar que el doctor López, ahora esto está en clarín.com, la vacuna rusa está en un limbo. Si no están los datos, hay que pensar en un plan B. Eduardo López, digamos... Ayer no nos dijo eso. Bueno, pero por eso hoy se lo nota más preocupado, por eso. No nos dijo eso. Bien. Entonces yo lo que digo es... Bueno, es que el problema, Pablo, es un problema de comunicación, claramente. Es un problema de cómo se está manejando la comunicación de un tema extremadamente delicado y sensible en el contexto de una pandemia. Porque yo lo que digo es, si vamos a suponer que estas 300.000 dosis vienen efectivamente para diciembre y... No sé, usted nos dirá cuántos días después de su momento vinieron 24 en medio de unos feriados y todos estos líos, cuándo se podría empezar a vacunar. Pero digo, si se empieza a vacunar a 300.000 trabajadores intensivistas de la salud, porque no es que se va a vacunar a todo el mundo, y se vacuna a la fuerza de seguridad y de control, no es un mal momento, más allá que obviamente quisiéramos tener la de Pfizer y poder vacunar a 10 millones de personas. No, pero seguramente esto va a implicar que hay que cambiar el esquema, digamos, de identificación de la población de riesgo, de cuáles son los grupos que se van a vacunar primero. Eso tampoco es soplar y hacer botellas, no que se puede hacer de un día para el otro. Y además, ojo, porque no es que llegan las vacunas y se empiezan a distribuir. Llegan las vacunas y hay que terminar las fases de aprobación regulatoria. Que probablemente si la misión que está ahora... ¿Qué? Vienen las vacunas, viene el avión, bajan los pallets y van a déjame decir incorrectamente, a un galpón a esperar en refrigeración que las terminen de aprobar. Y sí, todavía no está aprobada. La misión que está en este momento del Ministerio de Salud y de ANMAT en Moscú está revisando la planta, está revisando las líneas de producción, ojo, de estas vacunas, porque el resto de las dosis probablemente no sean elaboradas en Rusia, sino creo que en principio en la India. Entonces van a tener que ir a la India a ver las plantas y cómo están las líneas de producción y la calidad de manufactura. Pero hasta que eso no esté y hasta que ANMAT no emita una disposición que dice aprobamos de emergencia, condicional, por supuesto, esta vacuna para su administración a la población argentina, no se puede empezar a distribuir. Bueno, Marce. Adolfo, yo quiero... Aunque llegue el avión. Está claro, pero es muy importante lo que está diciendo Rubinstein acá. No es que llega el avión y en E6 hay una cola de gente ya con la remangada. Hay que esperar mucho. A ojo de buen cubero, ¿cuándo se puede? Si llega en diciembre para Navidad, ¿cuándo están vacunando? ¿Cuándo la gente se está dando la vacuna? Con todas estas cosas que hay que hacer. La verdad, salvo que haya una vacunación testimonial, digamos, algunas personas, sinceramente yo creo que no creo que ocurra, ojalá me equivoque, pero no creo que ocurra hasta entrada la segunda quincena de enero. Bien, Marce. Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Yo le quiero llevar por un camino que estábamos discutiendo al comienzo y que usted también mencionó, que es la geopolítica. ¿Qué significa que pese la geopolítica en la decisión de apurar la llegada de determinada vacuna? Porque sabemos que la negociación con China y con Rusia sí está mucho más avanzada que, por ejemplo, con los laboratorios de Estados Unidos o de Europa. ¿Qué significa? ¿Qué lectura tiene usted sobre esa incidencia? Mira, una de las cuestiones que está erosionando la confianza pública, yo diría en la Argentina de manera particular, pero a nivel global, es esta carrera comercial y política que hay entre los países, tratando de adjudicarse ser los primeros en vacunar, en producir, en esto que yo llamaría nacionalismo vacunológico, por usar una palabra, digamos, un neologismo. Pero en realidad eso es lo que está ocurriendo. Y la vacuna Sputnik 5 es muy emblemática porque ya desde el nombre que tiene. Sputnik 5 remite a la carrera espacial en el medio de la Guerra Fría.
Exacto, en el medio de la Guerra Fría. Y realmente eso es lo que está ocurriendo. Rusia anunció la vacuna, digamos, la registró antes de tener evidencia clínica en un anuncio internacional y de la cual también se subió el gobierno argentino. Entonces, todo eso lo único que genera son sospechas, cuando claramente los rusos son muy serios, el desarrollo de la ciencia en Rusia es muy serio, el Instituto Gamaleya es muy serio, pero todo esto lo que hace de alguna manera es desacreditar esa seriedad. Pero y, ¿cuánto digamos, puede pesar lo económico en esto? ¿Es mucho más barata la puede vacuna empezar rusa? No, pero vos sabés que la vacuna rusa, no estoy seguro de lo que digo, pero creo que los precios por dosis de la vacuna rusa son similares a los de Pfizer, ¿eh?